Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Laura Quintas, vicepresidenta de FEDEMO, y antes de nada me gustaría disculpar a Daniel Aníbal, el presidente de FEDEMO, que no ha podido asistir por un motivo laboral de última hora. Así que le sustituiré yo como moderadora de esta jornada. En este año 2021 vamos a empezar el Campus FEDEMO hablando de COVID y vacunación, porque hemos estado recibiendo muchas preguntas y nos parece interesante e importante responderlas y además quizás aclarar información que tenemos a día de hoy, ya que en esta era donde estamos más conectados e informados que nunca, lamentablemente también abunda la mala información. El objetivo de este seminario de hoy es aclarar vuestras preguntas, que tengo que decir que han sido muchas ya con la inscripción, y por lo cual os agradezco vuestra participación. Me gustaría empezar agradeciendo a la Agencia Española del Medicamento su colaboración y la participación que siempre hemos tenido con ellos desde hace ya muchos años, tanto de asesoramiento como de participación, por ejemplo, aportando en diferentes IPTs, como participación suya participando en nuestros seminarios. Esta tarde contaremos, en primer lugar, con la doctora Chamorro Somoza. Es doctora en medicina, especialista en inmunología y miembro del Cuerpo Médicos Titulares. Y desde el año 2012, la responsable del Departamento de Medicamentos Biológicos de la Agencia Española de Medicamento, de los Plasma Master, de gran relevancia para los hemoderivados y aspectos de calidad de medicamentos biológicos. Posteriormente, hará su presentación el doctor Santiago Bonanaz, jefe de la Unidad de Hemostasia y Trombosis del Servicio de Hematología del Hospital La Fe, en Valencia, colaborador habitual de FEDEMO, al cual agradezco su disposición para participar siempre en nuestras acciones cada vez que le solicitamos algo, y además en esta era COVID, con el vídeo que hizo en su momento, hablándonos del COVID y de las consecuencias para personas con trastornos hemorrágicos y resolviendo muchas dudas en un momento donde todo era ruido. Sin más, no me extiendo más, doy paso a la doctora Chamorro. Hola, soy Chamorro Somoza. Como os han dicho, trabajo en la Agencia del Medicamento. No soy la responsable de hemoderivados, sino que la responsable es Isabel Rodrigo. Y trabajo con el grupo de vacunas también cuando hay autorización de nuevas vacunas, porque es un trabajo in pro, y les ayudo con la evaluación de la seguridad, fundamentalmente, de las nuevas vacunas. Voy a tratar de compartir pantalla ahora para que... Ahora tengo... Aquí está la presentación. Vamos a hacerla en plan presentación. Muy bien, pues aquí veis donde trabajo, y las diapositivas son fundamentalmente de Agustín Portela, jefe de vacunas de la División de Productos Biológicos de la agencia, que me las pasó porque él no podía, estábamos muy agobiados de trabajo, entonces yo las he adaptado un poco, pero vamos, el gran trabajo es de Agustín. ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues os voy a contar cómo se autorizan las vacunas, cuál es el papel de las agencias reguladoras en la autorización de las vacunas. Luego vamos a hablar un poco de cómo son las vacunas de COVID-19, que tienen los mismos COVID-19, que lo siento, tiendo a hablar en inglés, es mi manía porque viví muchos años en Estados Unidos. El antígeno y el vector, cómo funcionan las vacunas y dónde estamos ahora, un poco, y luego un par de diapositivas del acceso a las vacunas en España y en la Unión Europea, y donde encontrar más información de la que yo os voy a ir contando. ¿Cómo es el proceso de la autorización de una vacuna por la Agencia Europea? Pues, sabemos que existen las vacunas producidas por los laboratorios farmacéuticos,
Y antes de que estas vacunas se puedan comercializar, hay una serie de agencias reguladoras que son básicamente en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, pero no, la Agencia Europea del Medicamento es como una asociación de agencias. Nosotros, la agencia española forma parte con la sueca o la noruega o la austriaca de la EMA y somos las agencias de los distintos países las que en realidad evaluamos los medicamentos y en este caso las vacunas como parte de la EMA o de la, como le llamamos a la agencia europea, que lo que hace es coordinar el resto de las agencias. ¿Y cuál es el trabajo de las agencias reguladoras? Bueno, pues básicamente hacemos dos cosas. Al principio autorizamos los ensayos clínicos y luego, una vez que esos ensayos clínicos se han realizado, los fabricantes nos mandan a la agencia europea y ella nos lo transmite a las agencias evaluadoras el resultado de esos ensayos clínicos para que nosotros evaluemos algo que se llama riesgo-beneficio, beneficio-riesgo en inglés en general, y es ver la eficacia y la seguridad de estas vacunas. Y cuando nosotros damos ese informe técnico es cuando la EMA puede autorizar los fármacos o las vacunas de COVID-19 en este caso. ¿Qué lleva una vacuna? Bueno, pues la vacuna lleva el antígeno. En este caso es la proteína de superficie del virus SARS-CoV-2. Es un coronavirus, por eso se llama CoV-2 porque ya hubo un SARS. SARS viene de un síndrome agudo respiratorio. Estos son virus que hay muchos coronavirus, pero de repente en los últimos años han empezado a surgir coronavirus que producen estos síndromes respiratorios agudos, porque normalmente lo que antes producían era simplemente pues como formas más benignas de catarros, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, tenemos el coronavirus, que tiene en su superficie 40 copias de la proteína que se llama S, Spike, o que es lo mismo que espícula, que son en forma de trímeros. Y esa proteína es el receptor del virus. Ese receptor se une a la célula humana. Básicamente tenemos, por un lado, la spike protein, el trímero, que se une al AC2, que es el receptor de las células humanas, para entrar. Por lo tanto, para que se produzca la infección, lo que ocurre es que esta proteína spike se une a su receptor en la célula y penetra en las células. Y entonces el virus, una vez dentro de la célula, puede empezar a hacer muchas copias de sí mismo y empezar a infectar a muchas más células. Que sepáis que hasta ahora prácticamente todas, hay algunas en desarrollo que son un poco más complejas y llevan otras proteínas, pero en principio la mayoría de las vacunas que están en desarrollo se basan en, de alguna forma, expresar en el huésped, o sea, en el receptor de la vacuna, la proteína S para bloquear la entrada del virus en la célula. De eso se trata, básicamente. Hay que enseñarle al sistema inmune la proteína del virus con la que entra en las células y así, al bloquear de esa forma la entrada del virus en la célula, prevenir la infección. ¿Y cómo son las vacunas? Bueno, la forma de expresar el antígeno, que ya sabemos que es la proteína Spike, tiene varias formas. La más común es la de presentarle al sistema inmune en forma de vacuna la proteína con la que
contra la que quieres que se formen las defensas. Eso es lo más común, son proteínas recombinantes, hay muchas aprobadas ya y son lo más habitual. ¿Qué vacunas hay además para el COVID-19? Bueno, pues están las basadas en un vector de adenovirus, que son más nuevas, pero que ya hay una vacuna aprobada para el ébola, que lleva como vector el adenovirus. Y luego ya la gran innovación durante esta pandemia ha sido que vacunas que estaban en fase de experimentación, que eran las vacunas de RNA mensajero, se ha acelerado muchísimo su desarrollo para poder fabricarlas. Y la razón por la que se han desarrollado tan deprisa es porque, en cierto modo, es más fácil. Y digo fácil entre comillas, porque esto es una gran innovación. El problema del RNA es que el RNA es muy frágil y muy fácil de destruir. Y el gran reto ha sido conseguir meter ese RNA que codifica para la proteína del virus en unas nanopartículas, y eso ha sido realmente lo difícil. Pero eso sí, una vez que tú tienes el RNA protegido en forma de nanopartículas, es muchísimo más fácil de producir y por lo tanto su desarrollo ha sido más rápido. Entonces, ¿qué es un vector? Hablamos de los vectores. Bueno, pues tenemos el fabricante. El fabricante lo que va a producir es la vacuna. La vacuna va en esas cajas que llevan dentro el antígeno. Y el vector es la forma de llevar el antígeno a las células. Básicamente es como el transportador del antígeno, que os recuerdo es esa proteína viral que es la que tiene que ver el sistema inmune para desarrollar las defensas. Entonces hay muchos vectores. Y los más habituales pues son simplemente la proteína S, la proteína Spike, y ahora se han añadido las vacunas de mRNA, que son el mRNA, el RNA mensajero que lleva las instrucciones para producir la vacuna dentro de la célula. También puede ser el DNA, o pueden ser los virus como el adenovirus, que son los que también transportan, en este caso, el RNA de la proteína Spike a la célula. Entonces, aquí, para hablar un poquitín más en detalle de las dos de las que vais a oír hablar más a menudo últimamente, están los vectores virales, que son los adenovirus. No son virus, los adenovirus normalmente nos infectan y no producen ningún problema, pero claro, nosotros no queremos expresar la proteína del virus del SARS en un vector que se replique. Entonces se muta al adenovirus y se le destruye, como si dijéramos, su capacidad de replicar, y al mismo tiempo es un híbrido, entonces lleva de la proteína del SARS, del virus SARS, que es del que queremos nosotros expresar la proteína. Cogemos esa proteína, se mete en el DNA del adenovirus, y entonces llevamos como una especie de adenovirus no replicativo que además de forma artificial expresa la proteína Spike del SARS. ¿Y por qué nos interesa y por qué son buenos los adenovirus? Los adenovirus son buenos vectores porque están especializados precisamente en entrar en las células de los mamíferos y hacer expresar las proteínas que codifican. Entonces nos hemos aprovechado de esa virtud, o sea, de esa habilidad que tienen los adenovirus de infectar células para que se encarguen ellos de expresar la proteína que nosotros queremos que se exprese en las células.
Y las vacunas de RNA también necesitan un vector. Como os he dicho, el RNA es muy frágil, por lo tanto, de lo que se trata es de in vitro, o sea, en el laboratorio, se sintetiza el RNA de la vacuna, de la proteína Spike, y se asocia con una serie de lípidos que forman esas partículas, son partículas microscópicas y por eso se llaman nanopartículas, que son lípidos que se asocian y dentro llevan el RNA que codifica la proteína Spike. Y eso ha sido pues, la gran innovación. Estaban en desarrollo, todavía no había ninguna vacuna de RNA autorizada, pero se les ha dado muchas facilidades y se ha invertido mucho dinero para que esas vacunas se desarrollasen más deprisa debido a la pandemia, y aquí tenemos, pues así las representamos, porque son nanopartículas, partículas muy pequeñitas que llevan en su superficie la proteína del virus SARS, que es la proteína Spike, que es la que al final nosotros es lo que queremos introducir en los humanos, y de forma que las células humanas reciban esa partícula, empiecen a producirla, de forma que el sistema inmune empiece a producir las defensas contra la proteína Spike. ¿Y cómo funcionan las vacunas? Pues en 2 diapositivas. El virus o la proteína S del virus, o el adenovirus que lleva la proteína S, o la nanopartícula que lleva la proteína Spike del virus, se introduce en el sujeto que tiene que reaccionar, o sea, la proteína se inyecta dentro al humano para que sus células la vean, de forma que los linfocitos B, que son una de nuestras formas de responder a los agentes invasores, empiezan a producir anticuerpos frente a esa proteína que es la proteína S del virus. Y esos anticuerpos se unen a la proteína, y si son buenos anticuerpos, porque hay algunos que son mejores que otros, bloquean la proteína S y previenen impiden que la proteína, que el virus se una al mejor dicho, previenen esos anticuerpos, luego van a unirse al virus invasor y van a hacer que no pueda infectar a las células. Y entonces esos anticuerpos generados por los linfocitos B frente a esa proteína que nosotros inoculamos son los que vamos a detectar en las personas infectadas o en las personas vacunadas. Además de esa respuesta que se produce frente a la infección o a la vacunación con la proteína del virus, además de esos linfocitos B que secretan los anticuerpos que luego nos protegen, también hay una respuesta celular que son otros linfocitos, son los linfocitos T, citotóxicos que destruyen a las células infectadas, o son macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, muchas otras líneas de defensa, los linfocitos T, CD4 que producen sustancias también que nos protegen frente al virus. Pero de lo que vamos a hablar fundamentalmente, porque es lo más fácil de detectar en la sangre en grandes cantidades de las personas infectadas o vacunadas, son esos linfocitos, esos anticuerpos producidos por los linfocitos B que se unen al virus y bloquean su entrada en las células y la infección de las células humanas, una vez que tenemos esos linfocitos circulantes en grandes cantidades. ¿Dónde estamos ahora con respecto al desarrollo de estas vacunas frente al virus del SARS-CoV-2, la COVID-19?
Pues hay, y habréis oído hablar de muchas vacunas, vacunas de DREA, que quizá van un poco más retrasadas y no hemos oído hablar tanto de ellas, las vacunas de RNA, las de Pfizer y Moderna. Unas llevan las instrucciones para producir la proteína en forma de DNA, otras la llevan en forma de RNA. Están luego las proteínas purificadas de la spike del virus. Novavax y Sanofi son las que van más adelantadas, las que están ya algunas a punto de empezar a evaluarse, que son, como os dije, expresar simplemente, inyectar la proteína del virus en la persona vacunada. Hay también, en China se han hecho muchas vacunas, Sinovac, el Instituto de Wuhan, un instituto en Pekín, en asociación con Sinopharm, que son compañías chinas, han utilizado el virus del SARS inactivado, que era la forma tradicional, bueno, la forma, como si dijéramos, más bien inicial de conseguir esa respuesta a los virus, esa respuesta protectora para los virus, es hacer el virus inactivado, inyectárselo a la persona de forma que genere la respuesta, pero esas vacunas que han desarrollado en China fundamentalmente, nosotros no se nos han enviado para que veamos cómo se producen y por lo tanto no tenemos acceso a ellas. Están muchas otras vacunas como la de AstraZeneca, basados en adenovirus. Hay muchas, la vacuna china de CanSino, de la compañía CanSino, está la vacuna rusa que se llama Sputnik V, también es la proteína la proteína spike del virus del SARS, producida por compañías, bueno, por una asociación de compañías con el gobierno ruso, y está también la de Janssen, que es de Johnson & Johnson, que es así que la tenemos nosotros y la que estamos en este momento en proceso de evaluar. O sea que vacunas hay muchas y de muchas plataformas, como ya os había contado. Pero no son solo estas de las que hablamos, es que esto ya, fijaos, es una diapositiva de Agustín del 12 de diciembre, o sea que esto es para daros simplemente una idea de que hay muchísimas más vacunas en desarrollo de RNA, de DNA, con vectores de adenovirus, con otros vectores virales, con virus inactivados, de proteínas, o una cosa que se llama las partículas pseudovirales, virus-like particles, y hay cientos de vacunas en desarrollo, más o menos evolucionadas en el proceso de la aprobación. Algunas están en fase experimental, algunas están en ensayos clínicos de fase 1, fase 2 o fase 3. Evidentemente hay muchas todavía en fases de desarrollo, y luego ya menos vacunas en las distintas fases, pero algunas ya muy avanzadas, que son de las que vamos a oír hablar más, pues, o que estamos oyendo hablar o que vamos a oír hablar de ellos muy pronto. En este momento solo había una que estaba autorizada, que fue la primera, que fue la de Pfizer, pero, como os digo, van a seguir saliendo muchas vacunas frente al COVID-19, porque hay montones y montones de vacunas en desarrollo. Y las necesitamos porque hay que vacunar a muchos millones de personas, y una o dos vacunas solo, una o dos compañías produciendo vacunas no son suficientes.
¿Cómo están las vacunas actualmente? Bueno, pues tenemos la vacuna de BioNTech Pfizer, que es la vacuna de RNA, la primera que se aprobó, que se llama, el nombre comercial es Comirnaty. Y tanto la de RNA de Moderna como la de Pfizer llevan el RNA en su nombre, Moderna, la RNA, Comirnaty, el RNA, para que todo el mundo se acuerde que son vacunas de RNA, que lo que te inyectan es el RNA de la proteína Spike. En estos dos casos son vacunas que tienen que almacenarse en condiciones, porque son frágiles, congeladas a temperaturas muy bajas, la de Pfizer a -70, la de Moderna a -20, y aguantan pues de unos días a unos meses, o más bien días a 4 grados en la nevera, y por eso son más difíciles de mantener, de almacenar y no de producir necesariamente, pero de distribuir. En esos dos casos de las vacunas de RNA, y de hecho de todas las 3 vacunas que ya están aprobadas, hay que administrar 2 dosis de la vacuna, y la vía de administración en todas es intramuscular. La última aprobada es la vacuna de AstraZeneca, que lleva un adenovirus de chimpancé y que se desarrolló inicialmente en Oxford. En este momento, ya en proceso de evaluación por la EMA, está la otra vacuna de adenovirus de Janssen, que lleva también la proteína Spike. Es un adenovirus humano, adenovirus 26, y que está a punto de aprobarse. Pensamos que como los resultados son buenos, ya se han publicado y están en proceso de evaluación, probablemente a principios de marzo se aprobará la 4ª vacuna, la segunda de adenovirus, de Janssen, y en colaboración con Johnson & Johnson, que tiene la ventaja con la de AstraZeneca, que se puede almacenar en nevera, y entonces es mucho más fácil de manejar y de distribuir, porque es más estable y más resistente. La vía de inyección sigue siendo la intramuscular. No puedo deciros que vaya a haber otras vacunas en el futuro, no por lo menos en el futuro próximo, que se administren de otra forma. Y entonces, para las personas con problemas de coagulación, esto es el problema que es conocido. ¿Y qué vacuna va a ser la próxima? Pues la próxima va a ser probablemente Novavax, que ya ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento que se le autorice su vacuna. Entonces va a ser la siguiente que entre en evaluación, y que creemos que en el segundo trimestre del 2021 probablemente se pueda aprobar. También van a ser 2 dosis, y luego ya con el tiempo está la proteína de GSK Sanofi, que también es una proteína basada en la proteína Spike, no el RNA, sino ya la propia proteína purificada, que será para el segundo o el tercer trimestre del 2021. Que no tenemos todavía muchos detalles, pero sabiendo que es una proteína que es mucho más estable, de las que ya conocemos, de las que ya estamos familiarizadas, y hay muchas vacunas, pues probablemente será como la de Novavax, y la de Janssen, y la de Pfizer, y la de AstraZeneca se podrá guardar. Todo eso va a ir facilitando poco a poco que haya muchas más vacunas disponibles, y que haya más productores de vacunas y que se puedan distribuir más rápido. Y bueno, pues, a continuación tenía Agustín la de CureVac, que es otra vacuna de RNA,
que llegará probablemente a finales de este año. ¿Por qué es tan importante que las vacunas frente al COVID-19 sean seguras? Pues por lo que es muy importante que todas las vacunas sean extremadamente seguras. No pueden ser como otros medicamentos que a lo mejor se administran para tratar enfermedades graves, o como el cáncer, sino que las vacunas se dan a personas sanas para prevenir la infección, para prevenir la enfermedad. Por lo tanto, tienen que ser mucho más seguras que cualquier otro medicamento. Muchas veces se dan a poblaciones vulnerables, como son los niños. En el caso de las vacunas se dan en la infancia para prevenir infecciones, y en el caso de las de COVID-19 se le da a otra población vulnerable, que son las personas muy mayores, que son las que cuando se infectan con el COVID-19 se ponen más enfermas y tienen más posibilidades de desarrollar complicaciones o incluso de morir por la infección. Entonces, además de esto, las vacunas se van a administrar a millones de personas. Por lo tanto, el papel de las agencias reguladoras es fundamentalmente de asegurar que las vacunas van a ser seguras, que sean eficaces, sin duda. Es muy importante que sean eficaces. Se hubieran autorizado vacunas incluso con el 50% de eficacia, pero lo que no se puede hacer es autorizar una vacuna que no sea segura. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del perfil de seguridad de la segunda vacuna que se autorizó, de la vacuna de Moderna, que demostró que tanto tras la primera vacunación como la segunda vacunación, las reacciones adversas eran las típicas de las vacunas, nada nuevo, como son el dolor en lugar de la inyección, cansancio, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, y todas estos síntomas fueron leves y duraron 1 o 2 días. Y este es el ejemplo de la vacuna de Moderna, de los datos que presentaron con la vacuna de Moderna, pero ha sido el caso de todas las vacunas que se han autorizado hasta ahora. Son vacunas que tienen los efectos, las reacciones adversas típicas de las vacunas que se administran normalmente. No ha habido un par de casos aislados en cientos de miles, ahora ya hay cientos de miles de personas vacunadas, y que han dado lugar a que se parasen los ensayos, pero es porque se estaban mirando con atención extrema. Evidentemente, han sido vacunas que se han desarrollado muy deprisa y todo el mundo estaba pendiente de que fueran seguras. Y aquí están, por ejemplo, extraídas de las fichas técnicas de la vacuna de AstraZeneca o de la vacuna de RNA de Pfizer Comirnaty, lo mismo, que son cefalea, mareo, somnolencia, prurito, fatiga, malestar, son prácticamente las mismas, los mismos efectos adversos que son los de cualquier vacuna. Además, estas vacunas llevan en su ficha técnica este triángulo negro que indica que estas vacunas se siguen vigilando, los ensayos clínicos continúan hasta que termine el plazo de seguimiento de todos los vacunados, que es aproximadamente de 2 años, y mientras tanto están obligados a mandarle a las agencias de seguridad cualquier efecto adverso que se identifique de forma que se pueda incluir en la ficha técnica.
¿Qué pasa con respecto a la eficacia? Bueno, pues la eficacia con las 2 vacunas de RNA, la de Moderna, es el ejemplo de Moderna, incluyeron en los ensayos clínicos un 25% de personas mayores de 65 años y la eficacia en mayores de 65 años fue básicamente del 100%. Hubo 30 casos en mayores de 65 años que recibieron el placebo, 30 casos de COVID, y en cambio hubo 0 en vacunados. Son realmente resultados, los de las 2 vacunas de RNA, son espectaculares. Previenen la enfermedad grave en cerca del 100% de los vacunados. Quizá es más llamativo en los mayores, pero claro, también es verdad que son solo el 25%. Entonces, cuando ya vas al resto de personas de 18 a 65, pues entonces ya empiezas a ver que alguna persona que se vacunó, pues bueno, también ha desarrollado la enfermedad, pero claro, son 7 casos en comparación con 156 casos, o sea, que realmente funcionan muy bien, protegen mucho. Este es el caso que es muy similar de la vacuna de Pfizer. Estos datos ya son... 2 minutos. Muy bien. Minutos porque si no se nos va el tiempo. Muy bien, este es el caso de la vacuna de Pfizer, que es prácticamente idéntica. Y creo que mejor que explicaros por qué hemos llegado aquí en tan poco tiempo, que es básicamente acerca de que ya estaban muchas en desarrollo, de que se ha trabajado en equipo entre las agencias y las compañías, quiero dejaros aquí, esto lo podéis ver después, el número de vacunas que se han comprado, es la acción coordinada de las agencias, y luego quiero que sepáis que está la página de la agencia. Si vosotros, vamos a ver, un momento, ¿podemos ir hacia atrás? No sé si cómo ir hacia atrás, a ver. Sí, aquí ya veis que si abrís la página, aquí está la dirección del ministerio y aquí está la página actual de la agencia. Ya veis que en la primera página ya salen las vacunas. Si hacéis clic ahí, vais a llegar aquí, vais a poder ver cómo se han desarrollado, todo, cómo se vigilan, toda la información de las nuevas vacunas que están siendo autorizadas. Y aquí en la página que se llama CIMA podéis buscar, también tenemos ya un icono pequeñito donde podéis ir directamente a las vacunas de COVID y si le dais a ese icono veis las vacunas autorizadas y aquí tenéis la ficha técnica y mucha más información, toda la información que necesitéis de las vacunas. Y aquí está la página de la EMA, donde también se puede encontrar muchísima información, claro, en inglés, que ya se está preparando para las nuevas variantes. Y siento haberme enrollado demasiado. Muchas gracias, doctora Somoza. La verdad es que ha sido muy interesante. Sabemos que es un tema complejo de explicar, pero creo que ha quedado muy, muy clarificador y además agradecemos la labor de la Agencia Española y del Ministerio de facilitarnos información día a día. Ahora doy paso al doctor Bonanaz para que nos extienda. Recuerdo antes de nada que esto se está grabando y lo colgaremos también en la página de FEDEMO para que todo el mundo tenga la información. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien y se me ve bien? Sí, yo os escucho un poco entrecortados ahora. Si hubiera algún problema de conexión, por favor, avisadme. Bueno, pues no puedo dejar de agradecer de nuevo. Sabéis, yo creo mucha gente con la que tenemos relación profesional alrededor de los temas que tienen que ver con la hemofilia y las coagulopatías. Sabéis que yo realmente estoy muy motivado desde muchos puntos de vista para poder colaborar en todo lo que creáis que pueda ser oportuno. Y esta es una oportunidad también
importante para poder hacer, porque alrededor del tema de las vacunas y de la hemofilia se genera un cierto debate, un rumor de fondo constante, y creo que afortunadamente el nivel de conocimiento por parte de la comunidad con hemofilia y del resto de personas que están vinculadas a esta situación, creo que este nivel es elevado y hay pocos prejuicios. Pero no obstante, permitidme que en los próximos 15 minutos, incluso si lo puedo hacer más corto, lo intentaré solventar también, exprese un punto de vista muy orientado a la finalidad, que es la de compartir con vosotros esta tarde estos aspectos. Y lo primero, saludar y agradecer siempre. De verdad, para mí es un orgullo, un placer y un orgullo el estar aquí hoy. Vale, pues vamos a ello. Lo primero que quiero hacer es recordar esta diapositiva, la he gastado bastantes veces en muchas charlas. Me gusta porque traduce la situación de exceso informativo que hemos tenido. Seguro que si miráis por encima muchas de estas cosas os recordará lo que pasó hace un año y ahora tenemos otra situación muy compleja que voy a mencionar solamente de pasada, ¿no? Y es las personas que hoy por hoy siguen sin creer que las vacunas puedan ser útiles, necesarias o incluso puedan librar a la sociedad de un problema de primer orden. No voy a entrar en detalle, hay mucha información que está disponible, pero aquí hay todo tipo de personajes implicados, gente con mala intención, gente con buena intención, gente con ignorancia, ignorancia en el buen sentido de la palabra, es decir, personas que quizá tienen poca información al respecto y charlas como las que hoy van a tener aquí lugar, fundamentalmente la de Chamorro, que ha sido una charla excelente sobre el apasionante mundo de las vacunas en COVID-19 y el resto de enfermedades infecciosas, pues ayudan un poco a romper estas barreras, ¿de acuerdo? El acceso sin filtros a Internet es culpable en gran parte, pero la suerte es que Internet también permite una gran cantidad de información de calidad y espero que al menos yo pueda contribuir hoy a esto. Esto es donde estamos, no hace falta que lo recuerde, ¿verdad? Estas imágenes todo el mundo las ve y las captura inmediatamente. Yo sé a qué referirme a esto. En el mundo, a fecha de ayer, esto está actualizado anoche, de hecho de madrugada, desde mi casa, una página de un periódico que tiene una infografía que me encanta. 2.492 muertos en el mundo. Y poniendo esto en tesitura, fijaos, 2.491, 738 fallecidos registrados y los que no lo estén. Esto equivale, por ejemplo, a la población de Namibia o de Lituania o casi la de Qatar o la de Albania y dejando pasar el tiempo superará la de Puerto Rico y Jamaica con 2.900.000 habitantes o incluso la de Mongolia con 3.200.000. Esto no ha acabado y está solamente empezando a atisbar el final. ¿Y con la hemofilia qué pasa? Pues hay muy poca información de hemofilia, realmente muy poca. Este es el EUJAS, que es un registro europeo de seguridad, donde todos los centros que tienen algún paciente diagnosticado, nosotros lo hemos hecho. Desde Valencia hemos comunicado 3 casos, todos afortunadamente con desenlace feliz. Pero fijaos el riesgo que supone para la hemofilia, muy limitado en términos absolutos, y esto es un registro global. La hemofilia adquirida, la cantidad de personas que han fallecido teniendo hemofilia, es un porcentaje pequeñito, pero es un número sustancial. En otras enfermedades con la hemofilia adquirida, que es una enfermedad totalmente distinta, como veis, la tasa de mortalidad por COVID es totalmente distinta, pero porque es una enfermedad con más comorbilidad, con más alteraciones. Estos coronavirus no os lo voy a presentar más veces porque ya lo conocéis y de hecho Chamorro ha hecho una excelente disquisición de sus propiedades, pero lo que hace un virus es esto, ni más ni menos. Esto es un esquema. Entra en la célula utilizando una llave, utilizando un receptor específico. Dentro de la célula los virus se replican, empiezan a proliferar, crecen, transforman a la célula en una fábrica que fabrica muchos más virus que libera al exterior para seguir infectando células. Y al hacer esto, la célula es dañada o incluso muere. Si daña una célula renal, tenemos un problema al riñón, ¿verdad? Si daña una célula respiratoria, pulmonar, cardíaca, vascular, a cualquier otro nivel, ocular, tenemos patología o problemas en distintas partes. Esto es lo que hace coronavirus. Y coronavirus, y todos los virus como coronavirus, tienen una serie de sustancias en el exterior que se han utilizado para hacer vacunas. Los virus van cambiando, van mutando. Tenemos que diferenciar variante de cepa y la diferencia que tiene la variante de la cepa es que son modificaciones por mutaciones sucesivas de los virus que tienen implicaciones
De momento lo que tenemos son variantes. Significa que no cambia la capacidad del virus de ser más malo, más maligno, más malvado, más dañino para el organismo y que las medidas terapéuticas son muy parecidas. Pero aparecerán, tarde o temprano, aparecerán cepas y las cepas diferentes podrán incluso llegar a ser resistentes a las vacunas que estamos desarrollando. De ahí la importancia de la enorme carrera contrarreloj que se ha desarrollado para tener vacunas disponibles. Y las vacunas buscan dos cosas. Buscan, por un lado, generar anticuerpos, ¿no? Esto es la primordial misión de una vacuna y distintas vacunas tienen distinta capacidad para generar anticuerpos. Pero al mismo tiempo tienen que ser poco reactivas, poco reactógenas, que es el término, es que tienen que tener poca toxicidad. Por lo tanto, como siempre, en cualquier cosa en medicina, y las vacunas no se diferencian en nada, tenemos que manejar dos conceptos, eficacia frente a seguridad. Y aquí voy a repetir un poco lo que ya ha dicho Chamorro, pero más que repetirlo voy a aprovecharme de su charla, porque ella ha introducido un montón de conceptos muy elaborados y yo voy a aprovecharme que los tenéis la mayor parte de vosotros en mente para destacar cosas. Por ejemplo, solamente en un mes. Esto es una página muy interesante de un periódico estadounidense, del New York Times, que tiene también unas infografías tremendas. Fijaos en un mes lo que ha pasado. De 40 ensayos en fase muy inicial, en fase 1, ha pasado a 37, porque la mayor parte de los ensayos van avanzando. ¿De acuerdo? Había 2 ensayos aprobados, ya hay 4 ensayos aprobados en el plazo de un mes. Si muchos ensayos clínicos entran, no todos acaban, afortunadamente o desafortunadamente, pero esto genera un enorme un flujo importantísimo de productos terapéuticos. También Chamorro ha mencionado distintos tipos de vacunas, pero a mí me interesan 2, que son las que tenemos actualmente. Primero, las basadas en vectores virales, y aquí aparece el adenovirus, y de esto vamos a hablar dentro de un ratito. Y esta es la última en llegar, por lo menos a nuestro país. La de AstraZeneca es esta vacuna en particular. Y las vacunas basadas en ácidos nucleicos, que se introducen en la célula con distintos trucos. En concreto, las 2 que tenemos ahora lo que aprovechan es como una burbujita de lípidos, como una burbujita de grasa, es una cubierta bilipídica. Por eso hay que conservarla a muy baja temperatura, porque es muy frágil, tanto esa cubierta como el ácido nucleico que hay dentro, el mRNA. Y esas son las 2 que nos interesan porque son las que tenemos. La tasa de vacunación la conocéis perfectamente, avanza a pasos, vamos a llamarle firmes y sobre todo con distinción de distintas poblaciones y de estos momentos ya nuestros mayores, el personal sanitario, yo en concreto, uno de ellos, pero también los residentes en residencias de ancianos o de mayores ya han avanzado muchísimo la vacunación en ellos y luego vendrá el resto de la población. De esto hablaremos un poco más adelante. Estamos al principio, pero estamos. Entonces vamos ya con la parte central, en los próximos pocos minutos. Dudas. Dudas hay y muchas. ¿Dudas sobre las vacunas de ARN mensajero? Muchas. Porque no tenemos respuesta a ninguna de estas, qué es lo que pasa con las embarazadas, las interacciones con otros medicamentos, su efecto en menores de 16 años que no estaban incluidos o personas inmunodeprimidas, cuánto dura la vacuna, si esto al final tiene un efecto realmente protector poblacional o no, no se sabía, tenemos datos, o los datos a largo plazo. O incluso recordar que algunas vacunas pueden llegar a retirarse del mercado, y esto sabe muchísimo más que yo, Chamorro, si se demuestra con el paso del tiempo que el beneficio respecto al riesgo no es adecuado. No parece que sea el caso por el momento. Y de las vacunas basadas en virus o partículas virales, no sabemos si son igual de eficaces o no. En el terreno práctico sabemos datos de los ensayos clínicos. No sabemos si tienen el mismo perfil de seguridad. Nos estamos ahora asistiendo al planteamiento si hacen falta 2 dosis o no. Y ahora vamos a ver alguna imagen. Y los mayores de 55 años no es que no sean eficaces, es que simplemente no estaban incluidos en el ensayo clínico, con lo cual no hay una respuesta objetiva para poder decir, hemos probado con esta población lo que sucede o no, igual que los niños. Y esto lo ha mostrado también Chamorro antes. Y aquí están basadas en adenovirus. Y esta es una pregunta que saldrá, ¿no? Adenovirus, y a muchos les sonarán las terapias basadas en adenovirus asociados, los famosos AAV, que son los vectores para el uso de terapia génica en hemofilia. Quizá lo dejamos para después, aunque ya avanza, que no tenemos ninguna información al respecto. Y bueno, y esto es muy rápido. ¿Por qué hay que vacunarse? Pues por 2 cosas. Por nosotros y por el resto de la población. Por esto hay que vacunarse. Vacunas efectivas y seguras es realmente temerario
y creo que queda bien clara cuál es mi postura personal al respecto, no beneficiarse de una vacunación con un riesgo ínfimo a cambio de un beneficio para nosotros y para nuestro entorno. ¿Vale? ¿Y por qué la gente se opone? Pues esto se ha preguntado. Se le pregunta a la gente, ¿usted por qué no quiere vacunarse? Pues distintas encuestas. Yo lo resumiría en esto. Gente que tiene miedo sobre la seguridad, cree que son peligrosas, temen a los efectos secundarios. Algunos aducen principios morales. Otros hablan del naturalismo, las vacunas no son necesarias porque la humanidad tal. Bulos, como los que he mencionado, el 5G es que no tiene color, de verdad. No sé cómo a alguien le puede entrar en la cabeza que una vacuna puede portar un chip. Miedos a las alergias, a las agujas, que en nuestro contexto creo que esto es poco. Y luego desconfianza, y yo lo resumiría con ignorancia. Y busquemos en el diccionario lo que significa ignorancia y creo que podemos aplicar la palabra aquí. Más preguntas. ¿Es obligatorio vacunarse? Y estas son respuestas, además, que proceden de un documento fantástico que está en esta dirección web, a la que accedí hace no mucho y no ha cambiado demasiado, he hecho alguna modificación. No es obligatorio, no se puede obligar a vacunar frente a coronavirus y no se puede multar por no hacerlo, pero es una responsabilidad personal. ¿Y las contraindicaciones? Solamente hay una contraindicación. Las alergias graves a productos componentes en las vacunas. Es la única. ¿De acuerdo? Ese es el único motivo por el que no habría que vacunarse. Tras la administración de la vacuna, en todos los centros se está haciendo una observación cautelar durante 15 minutos. Respecto a la eficacia, las vacunas se han demostrado hipereficaces en los ensayos clínicos, con capacidad para prevenir la enfermedad. Y esto se ha mencionado. Tras la autorización, hay que evaluar el efecto en la población general y tenemos que ver lo que sucede. Esta es de las pocas gráficas que traigo. Y esta gráfica es interesante. Esta es la vacuna frente a coronavirus de BioNTech Pfizer. Y esto es lo que pasó. La gente que no se vacunaba, el grupo que no se vacunaba, como veis, con el tiempo seguían infectándose, como cualquier población expuesta. Y la gente que se vacunaba, al cabo de 14 días, fijaros cómo disminuía la tasa de infectados. Esto está aquí ampliado. Esto tiene muchas lecturas porque la segunda dosis se administra a los 21 días. Esto está hablando de que la potencia preventiva de la vacuna tras la única primera dosis es tremendamente eficaz. Y así es como se vio en esa eficacia que se ha hablado de cerca de un 95% de casos. Esto se está viendo prácticamente con todas las vacunas. Respecto a la seguridad, ¿pueden modificar el genoma? ¿Son ácidos nucleicos? Absolutamente. Y tajantemente, no. No pueden inducir ningún cambio en el genoma. Y pueden transmitir la COVID. Hay gente que dice, me vacuné de la gripe y luego pillé una gripe. Este no es el caso. Aquí no hay posibilidad de transmitir porque no se transmite el virus, sino un trocito de genoma que codifica una proteína del virus para que el cuerpo lo reconozca como extraño y desarrolle anticuerpos. ¿Y los efectos secundarios? Pues todos, absolutamente todos los medicamentos potencialmente son letales. Eso es un principio básico de la farmacología. Lo que es cierto es que esa probabilidad en algunos casos es absolutamente despreciable o nula, casi se puede decir, pero la potencialidad existe. Y los efectos locales son más frecuentes, los efectos tóxicos tras la segunda dosis, y lo puedo decir con conocimiento de causa, y son efectos secundarios que se pueden catalogar como efectos de carácter pseudogripal, ¿de acuerdo? Y son menos frecuentes en la gente más mayor. Hubo 2 reacciones anafilactoides parecidas a una reacción alérgica muy potente en 2 personas y eso ha sido el motivo de toda la literatura a propósito de las posibilidades de riesgo de anafilaxia. 2 únicas personas en una cohorte de 48.000 personas. Y esta gráfica la mostró también Chamorro, pero yo solo quiero que veáis una cosa. Las barritas estas son distintas proporciones de efectos secundarios, dolor muscular, dolor de cabeza, más frecuentes tras la segunda dosis de vacunación. ¿Veis? Las barras son más anchas y tienen también una coloración distinta. Significa que eran más intensas. Pero nada de esto ha contraindicado el uso de la vacuna. Respecto a cuestiones prácticas, entrando ya en la parte final, en los últimos minutos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los pacientes con hemofilia? Esa es la gran pregunta que hay. La hemofilia y las coagulopatías no predisponen a la infección por coronavirus. Eso lo sabemos absolutamente. Y el riesgo de contagio es idéntico. Ahora bien, si caen enfermos, las complicaciones pueden ser, de cierto modo, peor. Los criterios de vacunación, por tanto, son independientes de la coagulopatía y no están definidos. Es posible que el Ministerio de Sanidad defina alguna condición más adelante, pero hoy por hoy no hay una condición específica. Y el único riesgo para los pacientes con hemofilia son las teóricas complicaciones hemorrágicas al inyectar intramuscular. Siempre hemos dicho que no se deben inyectar intramuscularmente ninguna sustancia, pero en este caso no podemos promover
el uso de la administración subcutánea de la vacuna, como pasa con la gripe, porque no ha sido probado, no sabemos qué puede suceder y si la inmunización sería inferior. Hemos emitido desde distintas sociedades la SED, yo pertenezco también a la Junta Directiva, y estas son las recomendaciones. Utilizar una aguja fina, azul, de 23G, comprimir localmente de forma muy persistente, vigilar de forma atenta tras la inyección y no hay que modificar la dosis de efecto. En general, todos los pacientes en profilaxis tienen una cobertura suficiente para la administración de la vacuna. Siempre sería preferible después de la dosis el primer día, como mucho el segundo, sobre todo estando con productos de la graduación. ¿Cuánto cuesta la vacuna? Nada y mucho. No nos cuesta nada, pero para un país como el nuestro cualquiera es una inversión económica gigantesca en economía, en términos económicos y en inversión en proyectos de salud. Por lo tanto, es hiper valiosa la vacuna. No podemos elegir qué vacuna, son medidas administrativas y no hay diferencias realmente entre ellas. ¿Y cuánto tarda en hacer efecto la vacuna? Pues de alguna manera tenemos que atenernos a lo que dicen los ensayos clínicos. Es muy posible que tras la primera dosis, al cabo de 7-10 días, tengamos una protección muy elevada, pero hay que esperar a tener las dosis recomendadas por el fabricante. Generalmente 7 días después de la segunda dosis de la de Pfizer, etcétera, como veis aquí. Y es muy importante que después de vacunar mantengamos las medidas de prevención. No podemos quitarnos la mascarilla. ¿Vale? ¿Cuánto dura la protección? No lo sabemos. No tenemos ni idea al respecto. Y nos va a dar esta información el tiempo. Por eso hay que recoger datos. Y si he pasado la infección por coronavirus, me tengo que vacunar. Todos nosotros. Ahora bien, habrá que priorizar. Por lo tanto, esta es una modificación de la recomendación de la estrategia de vacunación que dice que aquellos menores de 55 años, que son menos susceptibles de tener complicaciones graves y sin condiciones de riesgo, podrán retrasar la administración de la vacunación. Al resto habrá que priorizarlo a la gente en situaciones de mayor necesidad. Me quedan 2 minutos, ¿vale? ¿La vacuna protege frente a las nuevas cepas y variantes? De momento, sí. De momento. Puede que sí o puede que no continúe la situación así. No lo sabemos. Pero por eso es muy importante acelerar los procesos de vacunación y participar en una inmunización masiva para reducir al mínimo la posibilidad de generar nuevas variantes. ¿Y se puede hacer vida normal? Absolutamente, pero manteniendo las medidas de prevención. No hay que quitarse la mascarilla, ni la distancia, etcétera. Ya lo he mencionado hace unos minutos. ¿Y los niños y los adolescentes? Pues no hay resultados en los menores de 16 años, son grupos de menor riesgo, hay que priorizar a la gente con más riesgo de complicaciones y esto es lo que se va a hacer desde una estrategia y una política sanitaria pública y gubernamental que cubre a todos los personas que disfrutamos de un sistema avanzado de protección sanitaria pública. ¿Y qué pasa con los inmunodeprimidos o con tratamiento inmunosupresor? Y aquí mencionamos la infección por VIH. Son personas que deben recibir la vacuna, no modificar su tratamiento inmunosupresor y en cierto modo se considera que pueden tener un mayor riesgo por la enfermedad, por coronavirus, pero no por la vacuna, porque estas vacunas, al no contener virus vivos, no van a tener la posibilidad de provocar ninguna infección ni tan siquiera inmunodeprimidos. Cuando nos vacunaremos, esto va cambiando. Esta gráfica se va modificando. La etapa 1 prácticamente está cubierta y ya estamos en la etapa 2, donde aparecen distintos colectivos. El resto de grupos aparecerán y, bueno, lo sabremos cuando se publicite. Y ya para acabar, un corolario, que es una palabra muy bonita que gastamos muy poco. Es antigua, pero preciosa. Las vacunas son muy eficaces. Fijaos lo que ha pasado en Israel. En Israel, que ha tenido una política de vacunación masiva. Entre los 500, medio millón de israelíes que ya están totalmente vacunados, solo 500 casos de COVID. Una auténtica, eso es 5 por 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Y las vacunas son muy seguras. Tenemos muchos datos de Estados Unidos con más de 17 millones de dosis, donde una cantidad mínima, como veis, 0.0003% de casos de complicaciones graves de la vacuna, que son casos de anafilaxia. 21 casos de 66. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los riesgos de coronavirus son muy elevados, la vacuna nos proporciona un grado muy elevado de protección, son muy seguras, hay muchas dudas, son razonables, el tiempo las despejará. La vacunación está aconsejada a todas las personas con riesgo de infectarse, por un lado, o de padecer formas graves y complicadas. Y finalmente, los pacientes con hemofilia deben recibir la vacuna únicamente siguiendo mínimas recomendaciones que ya hemos mencionado. Unos cuantos enlaces. Aunque sea un blog, es de una persona muy reputada y me encanta cómo escribe. Es un microbiólogo con una capacidad comunicativa tremenda. Y luego, como veis, el Ministerio de Sanidad de España tiene unas
páginas fantásticas. Estas y las que he presentado también Chamorro. Así que muchas gracias. Disculpar que me haya extendido 2 o 3 minutos más de lo recomendado, pero bueno, valía la pena poder contar todo un tirón. Así que disculpadme por haber sobrepasado el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Además, se ha ajustado perfectamente al tiempo. Creo que ha sido muy interesante y además creo que ha ido mucho al grano porque ha respondido ya a muchas de las preguntas que teníamos previamente en el chat. Como siempre, un placer escucharle, doctor Bonanaz. Si les parece, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Nos hemos pasado un poco de las 7, pero creo que merece la pena dedicarle 5 minutillos más y responder algunas, no muchas, que se han quedado en el tintero. Como digo, la mayoría están ya resueltas. Hay mucha gente que pregunta dónde se deben vacunar las personas con hemofilia o con coagulopatía, si en su centro de atención a coagulopatías o en su centro de salud de referencia. Será donde determinen las autoridades sanitarias. Si a nosotros nos proveen de vacunas y de la instrucción para hacerlo, estaremos encantados. De hecho, en nuestro hospital, hace ya casi 2 meses, que propuse encargar nosotros de la vacunación, primero del personal sanitario autónomo, es decir, de nosotros mismos, para acelerar el recurso. Pero bueno, se prefirió que todo el personal sanitario se vacunara en unas instalaciones centrales del hospital. Me parece perfecto. Cuando empecemos a definir los grupos de riesgo, si nos encargan esta labor, la haremos encantadísimos. Pero también es cierto que hacer venir a la gente al hospital puede suponer un riesgo adicional innecesario, sobre todo gente que reside muy lejos. Con lo cual podrán ir perfectamente y con todas las garantías de seguridad a sus centros de salud, que es donde inicialmente se van a realizar la vacunación, por lo menos en la Comunidad Valenciana, y allí recibir la vacuna utilizando estas técnicas o medidas de prevención de complicaciones. Muchas gracias. También preguntan, porque bueno, hablamos mayoritariamente de personas con hemofilia, que son las coagulopatías más severas, pero entendemos que todo lo que hemos hablado hoy es aplicable a cualquier coagulopatía, von Willebrand, trombocinemias. Efectivamente. De hecho, creo que al principio el título estaba muy bien elegido por vosotros, ¿no? Hemofilia y otras coagulopatías. Lo que pasa es por ir un poco más deprisa, lo referencio todo. También las trombocitopenias, también los pacientes anticoagulados y cualquier persona que tenga una alteración congénita o adquirida de la coagulación tiene prácticamente un riesgo muy similar de complicaciones con la vacunación. Pero no serán candidatos a vacunación por ese motivo. Pongamos por caso un señor o una señora muy mayor que toma Sintrom o un tratamiento anticoagulante, es una persona con una coagulopatía adquirida y se va a vacunar mucho más pronto porque pertenece a un grupo de riesgo, si tiene más de 80 o 85 años, por ejemplo. Los pacientes con hemofilia que tengan alguna característica que los posicione como personal de riesgo serán definidos en poco tiempo y se vacunarán también cuando corresponda. Muy bien. No sé si a lo mejor la doctora Chamorro nos puede responder a si las personas con coagulopatías en algún momento se van a priorizar o no. Van a ir con la población en general. Bueno, la priorización de la vacunación la lleva Salud Pública del Ministerio, no depende de la agencia. Entonces, yo os refiero a su página. No he oído nada con respecto a este tema. Por otra parte, tampoco me sorprendería porque hoy, por ejemplo, una curiosidad, me he enterado de que los farmacéuticos que tienen una farmacia y que están cara al público, no sé cómo se llama, el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Farmacéuticos parece ser que va a empezar a vacunar. O sea que todos los días nos enteramos de algún grupo que por algún motivo, por estar más expuesto o por tener más riesgo, se le empieza a vacunar. Y entonces, normalmente esos documentos son muy largos, a veces de leer toda la priorización, pero no me extrañaría porque, en cierto modo, como ya lo han dicho,
En caso de infección, probablemente las complicaciones podrían ser más graves, o sea que es posible que sí. Toca esperar. Eso, toca esperar. Yo a esto añadiría una cosa, y es que efectivamente, como se dice, los candidatos a vacunación son las personas o bien que pueden enfermar con más facilidad porque están en un entorno epidemiológico adverso, es decir, personal sanitario, o las personas que pueden sufrir complicaciones graves con mayor facilidad si se infectan con coronavirus, que es sobre todo las personas más mayores, ¿no? Y con comorbilidades intensas. Los pacientes con hemofilia son pacientes crónicos, con enfermedad crónica. Y si digo esto, también digo pacientes con trombosina de Glanzmann, perdón por la palabra, o pacientes con enfermedad von Willebrand grave o pacientes con trombocitopenias graves, que son pacientes con más complicación. Si serán incluidos o no en los siguientes grupos, dado que hay infinidad de distintos grupos de enfermedades con enfermedad grave, también va a pesar mucho en la labor que hacéis desde FEDEMO, en conexión constante con el Ministerio. Y yo creo que esta también va a ser algo que va a ser tenido en cuenta cuando el Ministerio tenga que definir los grupos de riesgo que van a seguir en los subsiguientes grupos de vacunación. Entonces, todos, desde luego, tenemos algo que ver en esto y los distintos grupos de influencia tendrán que ejercer también su labor en estos momentos. Y estoy convencido que vosotros lo vais a hacer sin lugar a duda. Y desde luego, desde FEDEMO y entidades como CONCEF estamos trabajando ya en ello. Otra pregunta que nos hacen es si las personas con inhibidor o las personas que están incluidas en algún ensayo clínico tienen alguna contraindicación para vacunarse. Esa es una buena pregunta, porque los ensayos clínicos impiden la coexistencia de ensayos clínicos adicionales, pero no de fármacos aprobados en utilización clínica. Y además, dada la consideración de pandemia y de enfermedad mundial grave que tiene coronavirus, no creo que vaya a ser una contraindicación en absoluto. Donde no sé lo que va a pasar, porque no tenemos información al respecto a nadie, aunque lo hemos preguntado en los distintos foros, es respecto a terapia génica. Y no parece probable, es un tema que dejé antes embastado, ¿no? Pero no parece probable que las vacunas que utilizan adenovirus vayan a tener reactividad cruzada con los adenovirus asociados que se utilizan en terapia génica. Posiblemente alguien de los que están en la audiencia está participando en un ensayo clínico o tiene un familiar participando en un ensayo clínico de terapia génica para hemofilia. No hay información al respecto. Probablemente no vaya a haber reactividad cruzada, porque aunque reciban el nombre de adenovirus, son familias virales totalmente diferentes. Entonces, esa sería quizá la mayor preocupación que yo tendría, pero por el resto, pues las personas con enfermedades crónicas son candidatos a vacunación contra la gripe y la gripe se vacuna incluso a las personas que están en el ensayo clínico. Y ya por último, para terminar, creo que este es para usted, doctora Somoza, ¿para cuándo la vacuna española? Bueno, es difícil, como está en una fase, cuanto más avanza, más fácil es predecir. Cuando están en fases tempranas, no se sabe. Creo que el primer ensayo clínico se aprobará probablemente en esta primavera para una de las que se desarrolla en el CSIC, o por lo menos eso es la información que tenemos. Hoy Agustín Portela, por ejemplo, estaba visitando precisamente una fábrica en Porriño que fabrica Novavax y que también va a fabricar ya está fabricando para ensayos clínicos una de las vacunas españolas, o sea que va avanzando. Entonces esperemos que los resultados de esta primavera sean buenos y a lo largo del año podremos saber más, pero es un poco pronto para calcular una fecha. Pero vamos, ahí siguen, ¿eh? Eso sí. O sea, siguen en desarrollo. Muchísimas gracias. Creo que lo vamos a dejar aquí. Nos hemos pasado casi 15 minutos, pero creo que el tema ha suscitado mucho interés y merecía responder. Además, hemos tenido dos muy buenos ponentes que nos han aclarado muchísimo las cosas. Agradezco una vez más su participación y colaboración y me despido de todos. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.